Abrir la palabra de Dios en Mateo, capítulo 25, como les mandé ahí al grupo. Mateo, capítulo 25. Vamos a leerlo y luego voy a explicar algo. Hay varias cosas que explicar en un texto como este, ¿no? Tan importante. Bien, ¿tienen la Biblia ahí? Si no, lo siento, porque hoy no va a aparecer acá. ¿No? Tenemos que traer Biblia, hermano. Tenemos que traer Biblia. Dice la palabra de Dios, mi título dice Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, dice el versículo 8, dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban y compran, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿No? El Señor siempre refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿no? En su humanidad. Y aquí en el libro de Mateo, el Señor Jesucristo, refiriéndose a sus discípulos, ¿no? Viene de otras parábolas y se refiere, va a extraer de una costumbre judía en el tema de bodas. Ahora, no tiene nada que ver las bodas que nosotros conocemos en este contexto en que vivimos, en esta época y en esta cultura, con la cultura antigua de los judíos, ¿no? ¿Cuál es la persona más importante en nuestra cultura en una boda? La novia, su vestido, cómo se va a peinar, ¿no? Dónde va a estar, a la que se espera es a la novia, porque el novio tiene que estar en el altar esperando ahí que llegue, ¿no? Y demora y mira para atrás cada rato, ¿no? Eso por lo menos es lo que me pasó a mí, ¿no? Se demoró un montón la pavesera, ¿no? Pero cuando la vi que entraba, dije: no puede estar tan linda esta piba, ¿no? Entonces, en este caso de la cultura judía es al revés, ¿no? El más importante es el novio. Entonces el Señor extrae de una cultura, de esta cultura judía, para explicarle a esas personas que vivían en aquellos tiempos, ¿no? Para que, vieron que el Señor en los ejemplos siempre se toma de algo que los judíos salían y vivían, ¿no? Y palpaban. Por ejemplo, iban por el camino junto a un sembradío y decía: el sembrador salió a sembrar. Entonces ellos lo estaban viendo a los sembradores. Entonces eran muy prácticas las parábolas. Y cuando se refiere a este casamiento, ¿no? Ellos ya sabían de qué se trataba. En aquella cultura, y hay que explicarlo, ¿no? Para que lo entendamos, el que organizaba la fiesta, el que sabía cuándo se iba a hacer, cuándo salía el novio, todo, y el que pagaba todo, era el padre del novio. ¿No? Entonces, él se hacía cargo de todo. Por eso el Señor va a decir: yo, ni los ángeles, ni nadie sabe a la hora que yo voy a venir, ¿no? Solamente el Padre, en su sola potestad. Luego se preparaba toda la fiesta, él organizaba todo.
de la parábola, de la costumbre, saca una parte nomás, no toda. No hay que concentrarse en todo de cómo era la cultura, no. Hay que concentrarse, claro que nosotros, después de 2000 años que murió el Señor, ¿no? Tenemos que saber un poco de esta cultura para entender la parábola. Pero no hay que meterse en la idea en sí de todas las costumbres, ¿no? En este caso el Señor va a extraer una parte, ¿no? En este caso se hacía la fiesta en la casa del Padre, ¿no? Estas vírgenes, ¿no? eran los que iban a recibir al esposo. Imagínate, no hay electricidad en aquel tiempo. Por lo tanto, las lámparas que menciona en este texto son fundamentales para alumbrar el camino del esposo hacia otro lugar, ¿no? Hacia otro lugar. Así que 10 mujeres, 10 vírgenes, con 10 lámparas eran suficientes, ¿no? En la tradición judía, para que tenga la luz suficiente el esposo para llegar hasta el lugar de la boda y pueda concretar. Otra cosa muy importante. En nuestra cultura está el noviazgo, el compromiso, que ya hoy no se habla tanto del compromiso, ¿no es cierto? Y el casamiento. No así en aquellos tiempos. Recuerden lo que pasó con María y José, ¿no? Ellos ya estaban no solo comprometidos, ya eran esposos y esposas, así era la cultura. Por eso es que se podía acusar a ella de fornicación, de adulterio y no de fornicación, de adulterio. ¿Por qué? Porque María, cuando quedó embarazada por el milagro del Espíritu Santo, José no quiso difamarla para que no la apedreen, porque no estaba cometiendo fornicación, estaba cometiendo adulterio. Por lo cual, aquí se espera al esposo que ya está casado. Solamente ahora se va a la fiesta, ¿no? La ceremonia, lo que se hace. Recordemos que, ¿cuál es el esposo de la iglesia? Cristo es el esposo de la iglesia, ¿no? Él es el esposo, no es el novio, es el esposo. Cuando yo recibo a Cristo y soy sellado por el Espíritu Santo, me convierto en parte de lo que es la iglesia, ¿no? Por la cual Él murió. ¿Está? Entonces, eso en forma de acotación, se podría decir, cultural de aquella época. Entonces, aquí, ahora nos vamos a meter en el significado de la parábola, ¿no? Lo tenemos, el esposo ya sabemos que es el Señor Jesucristo. En este caso particular, a diferencia de la cultura, Él viene de lejanas tierras. Él viene de lejanas. No es como en la cultura aquella, el esposo vivía en otra aldea, venía, ¿no? Era más corto el trámite. En este caso, el Señor va a tomar parte nomás de la cultura, de la idea de la cultura, para expresar una idea mayor. Él viene de lejanas tierras. Las vírgenes sabían que venía esa noche, pero no sabían a qué hora. Sabían que venía esa hora, a esa noche, pero no sabían a qué hora. Por lo cual, tomaron cada una sus vasijas, ¿no? Pero hay un grupo y un grupo. ¿Está? Hay 5 prudentes y 5, como dice la Biblia, imprudentes, ¿no? Imprudentes. Porque ya voy a empezar a mostrar algunas cosas, ¿no? El aceite era el combustible con lo cual prendía el pábilo, ¿no? Que es la mecha, ¿no? Y encendía. Y con eso se alumbraba. Esa era la luz que había, no había luz eléctrica, ¿eh? Esa era la luz en plena oscuridad. Con eso se iba a marcar el camino del esposo hacia el lugar de lo que iba a ser la ceremonia. No el lugar donde iba a vivir, el lugar donde iba a ser la ceremonia. ¿Está? Bien. Entonces, ahí tenés 10 vírgenes. De repente, esperaron tanto, ¿qué pasó? Se durmieron, ¿no? Se durmieron las 10. Estaban cabeceando ahí y se durmieron. No quiere decir que tenían las lámparas encendidas, porque imagínate, es ridículo pensar que si se durmieron con las lámparas prendidas o paradas, se iban a caer desmayadas ahí, ¿no? No. Estaban esperando, tenían sus lámparas ahí preparadas. Hay un tema que es sobre relieve, diría yo, ¿no? Que enfatiza la palabra de Dios. Las lámparas y las vírgenes. Un grupo y otro grupo. Cada una en particular, escúchenme bien lo que voy a decir, escúchenme. Cada una en particular era responsable de su lámpara.
cada uno en particular era responsable de su lámpara. La Biblia dice que eran 5 y 5. Podía haber sido 9 y 1. Podía haber sido 3 y 8. Perdón, 3 y 7. Ahí se va la cuenta. Pero, ¿se entiende? En particular, cada uno es responsable de poner aceite, en este caso el combustible, ¿no? Y el pábilo, para que cuando el pregonero, ¿no? El pregonero era... Hoy, recién nos acordábamos, uno de los muchachos decía, ya no andan aquellos afiladores en la calle, pero sin embargo sí, por el barrio andan uno con la misma, no sé si es una flauta, una corneta, pero el mismo sonido que antes se escuchaba, te afila el cuchillo, te afila con el... Bueno, en la Biblia se le llama pregonero, ¿no? Todavía en España existe como símbolo nomás, una persona que anda con una campana anunciando cosas. Claro, porque antes no había Facebook, no había mensaje de texto, no había WhatsApp. Entonces había una persona que gritaba por las calles los anuncios populares, ¿no? Por ejemplo, que se iba a realizar la fiesta de la boda en tal lugar, en la casa de, ¿no? Y ahí se invitaba a la gente, ¿no? Por ejemplo, pasa el que, bueno, seguramente que va a pasar este rato, el hombre que compra baterías, ¿no? ¡Compramos baterías, señora! ¿Le sale igual? Entonces, así había un hombre, ¿no? O el verdurero, ¿no? Entonces había un hombre que hacía los anuncios en esa época, hacía los anuncios. Ese hombre va a decir, ahí viene el esposo, prepárense, ahí viene el esposo. Era una persona en particular y que comúnmente tenía o una trompeta o algo que anunciaba estas cosas. El tema es que cuando ellas se habían dormido y empezaron a preparar todo para encender la lámpara con el aceite adentro, 5 de ellas, ¿qué les pasó? A 5 de ellas. Hay 5 que tenían aceite, prendieron la lámpara y las lámparas se prendieron. Ahora las otras no tenían aceite. Prendieron la lámpara pero se apagaba, ¿no? Imprudente. Entonces le dijeron a la otra, dame un poquito de aceite. Y las otras le dijeron no por mezquina, sino diciendo, no, esto era algo personal. Yo le doy importancia al esposo. Yo fui prudente, yo puse aceite y tengo aceite extra porque quiero que me alcance. Hasta no puede quedarse el novio sin luz, ¿no? Imagínate que en nuestra cultura, si de repente entra la novia y se apaga la luz. Qué decepción, ¿no? Qué decepción. Todo lo que gastó para preparativos, para el maquillaje, para el pelo, qué decepción, ¿no? Mirá vos justo ahora. Seguro que se va a poner a llorar una novia, puede decir justo en este momento, ¿no? Imagínate el cura o el pastor que no tiene el micrófono porque tiene que estar a los gritos porque se apagó la luz. Qué terrible. Por lo cual, ¿no? Las prudentes dijeron, yo no te voy a dar de mi aceite porque lo importante para mí es el esposo. No somos ahora lo importante para mí. Antes podía ser, pero ahora no. Yo no puedo dejar al esposo sin luz. Y fue tan rápido la secuencia del tipo que vino y dijo, ahí viene el esposo, prepárense, hasta que ellas fueron y el cortejo, ¿no?, de las vírgenes llevaron al esposo, se cerró la puerta, que cuando fueron estas mujeres y compraron aceite, volvieron, la puerta ya estaba cerrada. Fíjense qué rápido que fue. Fue rápido, fue un abrir y cerrar de ojos. En un momento, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Los escritores dicen que seguramente ellas estaban confiadas en que en la casa, en donde estaban, en donde iban a estar, le iban a proveer de aceite. ¿No? Hay una figura acá que no quiero perder de vista, ¿no? Y es muy importante. Ahora sí voy a empezar a poner las imágenes. A ver si me sale. De nuevo. Está bien. La figura que vamos a ver ahora es de las lámparas que se usaban antes, ¿no? Y que tiene que ver